Hermanos, vamos ahora a tener nuestra oración de invocación y les invito para que cierren sus ojos. Padre, en esta hora, Señor, te damos gracias. Primeramente, Señor, porque nos permites estar un tiempo en adoración a ti. Gracias, Padre, porque reconocemos la grandeza de tu amor y de tu poder al estar presente en medio de nosotros, Señor, en este culto, que es solamente para honrarte, glorificarte, Padre. Rogamos, Señor, que en toda la dirección de este culto, tu presencia, Señor, se deje sentir, que tu Espíritu Santo, Señor, mueva nuestros corazones para poder, Padre, escuchar tu voz, para alabarte, Señor, para agradecerte. Gracias por tu presencia en medio de nosotros. Gracias por la presencia de cada uno de mis hermanos que están en sus hogares, Padre, con este culto que es para adoración a ti. Agradecemos, Señor, una nueva oportunidad que nos das de buscarte. Te alabamos y bendecimos tu santo nombre. Por Cristo Jesús. Amén. Realizaremos el llamamiento a la adoración. Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga. Haga resplandecer su rostro sobre nosotros. Te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben. Alégrense y gócense las naciones, porque juzgarás los pueblos con equidad y pastorearás las naciones en la tierra. La tierra dará su fruto. Nos bendecirá Dios, el Dios nuestro. Bendíganos, Dios. Y témanlo todos los términos de la tierra. Amén. Realizaremos la lectura bíblica del Antiguo Testamento. Salmo 100. Exhortación a la gratitud. Salmo de alabanza. Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid a Jehová con alegría. Venid ante su presencia con regocijo. Reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno, para siempre es su misericordia, y su verdad por todas las generaciones. Amén.
Hermanos, es el tiempo de tener nuestra oración en el altar. Y voy a leer, hermanos, unos versículos del Salmo 126. Y que a través de estos versículos, hermanos, recordemos los tiempos que estamos viviendo, pero veamos la promesa de Dios. Cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. Entonces nuestra boca se llenará de risa, nuestra lengua de alabanza. Entonces dirán entre las naciones, grandes cosas ha hecho Jehová con estos, grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros. Estaremos alegres. Oremos, hermanos. Amado Señor, te damos gracias porque al estar, Señor, estos momentos en oración, podemos, Padre, afirmar que tú eres y serás y estarás con nosotros. Gracias porque has suplido cada necesidad, Señor. Gracias porque has estado a nuestro lado y tu misericordia se sigue manifestando aún en medio de estos tiempos. Dice Habacuc, aviva tu obra en medio de los tiempos. Y oramos, Señor, porque tú avives la obra a tu iglesia, Señor. Sé con nosotros, Padre, y danos ese gozo y esa alegría de seguir adelante, Señor, porque tú estás con nosotros. Gracias te damos, Señor, por la vida de la iglesia. Pero también, Padre, oramos por todos los que padecen necesidad. Oramos, Señor, porque tú te sigas manifestando con nuestros hermanos enfermos. Fortalece a la familia de nuestro hermano Agustín. Y así, Señor, por cada enfermo, sé tú con cada uno de ellos, Padre. Rogamos por los que no tienen trabajo, suplicándote que abras puertas, Señor, y les des bendición. Oramos, Padre, por los que tal vez pueden quitarles el trabajo, Señor, que ellos puedan permanecer ahí. Y Dios, gracias porque sabemos que seguirás sustentando el camino de cada uno de tus hijos. Como dice este salmo, que volverás el gozo, que tu iglesia se llene de gozo en medio de los tiempos difíciles. Gracias, Señor, porque sabemos que nos escuchas, que atiendes a nuestras necesidades y tú actúas de acuerdo a tu voluntad. Sigue, Señor, en la vida de tu iglesia. Y gracias por estar con nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Realizaremos la lectura bíblica del Nuevo Testamento. Mateo 25, del 31 al 46. El juicio de las naciones. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria, y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá a las ovejas a su derecha, y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí.
Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos? ¿O sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos? ¿O desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Entonces también dirá a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces les responderá diciendo: de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Amén. Reflexionemos, hermanos, en la palabra de Dios en esta hora. Es muy interesante el tema que viene en la palabra del Señor en esta porción bíblica, que es del versículo 31 al 46. Sin embargo, hermanos, también habla de algo muy importante que podría hacernos tal vez pensar en lo que en este tiempo estamos viviendo. La Escritura dice, hermanos, quiero leer el versículo 31 de Mateo 25. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Comparto también, hermanos, un comentario antes de seguir adelante. Dice este comentario: esta parábola describe las consecuencias de dos actitudes en cuanto al regreso de Cristo. El obrero que no pone el corazón en trabajar en las cosas del reino va a ser castigado. Dios premia la fidelidad. Los que no tienen frutos para el reino de Dios no pueden esperar recibir el mismo trato que los que son fieles. Dios separa a los seguidores fieles de los falsos y los incrédulos. La mejor evidencia de que somos creyentes es la forma en que actuamos. Tratar a todas las personas que encontramos como si fueran Jesús no es muy fácil. Lo que hacemos por otros demuestra lo que pensamos de lo que Jesús señaló que debíamos hacer. Darle de comer al hambriento, albergar al desnudo, al desamparado, visitar a los enfermos. ¿Hay alguna diferencia entre sus acciones y las de los falsos incrédulos? Jesús comparó a las ovejas y los cabritos con los creyentes y los que no lo son. Las ovejas y los cabritos pastan juntos con frecuencia, pero los separan cuando llega la hora de trasquilar las ovejas. Y tenemos una base bíblica que se encuentra en Ezequiel 34, 17 al 24. También se refiere a la separación de ovejas y cabritos. Esta parábola habla de la misericordia que todos podemos brindar a diario. Son gestos que no requieren riqueza, habilidad ni inteligencia. Son cosas que se hacen y se reciben de gracia. Dad de gracia lo que de gracia recibisteis. Así es, hermanos, la porción bíblica, hermanos, nos lleva a pensar muy bien en lo que la Escritura nos enseña
a través de este pasaje bíblico. Dice el versículo 33, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Es interesante la forma en que este versículo, hermanos, nos está enseñando, porque dice que a la derecha dice que va a poner a las ovejas y a la izquierda a los cabritos. ¿Por qué? ¿Cómo son las ovejas? ¿Las ovejas serán más obedientes que los cabritos? Sin embargo, hermanos, toda la porción bíblica nos lleva a una reflexión. Dice, entonces el rey dirá a los de su derecha, venid benditos de mi Padre. Miren el ejemplo que está poniendo, a los de su derecha, a las ovejas. Heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Y esto nos indica que hay algo preparado para nosotros como sus hijos, como sus ovejas. Pero es bueno reflexionar. Cada uno de nosotros esperamos que el Señor nos diga, venid benditos de mi Padre. Va dando una enseñanza, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis. Es bueno reflexionar. Cuando alguien viene a nosotros y nos pide a lo mejor de comer, que le demos algún sustento. Yo quiero, hermanos, ir leyendo unas citas bíblicas. Lucas 12, versículo 32, dice de esta manera: no temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. No temáis, dice la Escritura, manada pequeña, porque Dios le ha agradado, porque a Dios le ha placido darnos el reino. Así que otro versículo, hermanos, que se encuentra en Apocalipsis 13:8, dice de esta manera, hermanos. Doy lectura, hermanos, porque son muy importantes las citas bíblicas. Dice así la Escritura: y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Pero añade, si alguno tiene oído, oiga. El Señor, hermanos, a través de su palabra nos está invitando a que reflexionemos, y verdaderamente cuando el Señor ha necesitado que nosotros, ¿verdad?, le demos de comer. Dice el texto: tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogisteis. Aquel necesitado que ha venido a nosotros. Estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Santiago 2, hermanos, nos lleva también a una reflexión. Santiago 2, 15 y 16 dice de esta manera: y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo. ¿De qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí mismo. ¿Qué hacemos cuando alguien viene a nosotros y le decimos, ven, voy a orar por ti, pero está necesitado, tiene hambre, tiene alguna necesidad de que le demos con qué cubrirse? Y le decimos, ven, voy a orar por ti, oramos por la persona, por el que lo necesita, y no le damos nada más. Dice aquí, la fe sin obras es muerta en sí misma. ¿Cómo está nuestra fe, hermanos? ¿De qué manera nuestra fe está accionando hacia los demás? Por ello es que da el ejemplo: desnudo me visitaste, me cubriste, me visitaste en la cárcel.
Dice en el versículo 37, entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? La reflexión aquí está. ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Cada uno, hermanos, en relación a estas preguntas, podemos reflexionar. Y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Nos hemos negado, hermanos, para servir al Señor de esta manera, porque aquí da varios ejemplos. Dice, si no lo hiciste a ellos, tampoco a mí lo hiciste. Si lo hiciste a ellos, me lo hiciste a mí. Mateo 10, hermanos, Mateo 10, 42, dice de esta manera, y es un versículo en relación a la porción bíblica. Y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos, miren hermanos, el ejemplo que pone la Escritura, un vaso de agua fría solamente, por cuanto es discípulo, de cierto os digo, miren hermanos, que no perderá su recompensa. Y está diciendo, solamente está dando un ejemplo, aunque le des un vaso de agua fría, tú ya también lo estás haciendo para mí, pero dice, no perderá su recompensa. En ese mismo libro de Mateo, en el capítulo 7, versículo 23, dice de esta manera, y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Qué fuertes palabras del Evangelio. ¿Hemos servido a Dios de esta manera, hermanos? ¿Le hemos dado al Señor lo que nos ha pedido a través de todos estos ejemplos que nos ha puesto el Evangelio de Mateo en el capítulo 25? El versículo 42 dice, porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber. Fui forastero y no me recogisteis. Estuve desnudo. Vean, hermanos, aquí ya los siguientes versículos están diciendo, no me cubristeis, no me visitasteis, ¿sí? Y dice, entonces también ellos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Veamos, hermanos, lo que este versículo nos está mostrando. Entonces le responderá diciendo, de cierto os digo, que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. Quiero dar otros versículos, hermanos, en relación a este pasaje bíblico y a este versículo 45. Proverbios 14, versículo 31. Dice de esta manera, el que oprime al pobre afrenta a su hacedor. ¿Quién es el hacedor? El Señor. Mas el que tiene misericordia del pobre lo honra. Y en el capítulo 17, hermanos, versículo 5, va muy relacionado el versículo, el que escarnece al pobre afrenta a su hacedor, y el que se alegra de la calamidad
no quedará sin castigo. Es bueno, hermanos, pensar, el Señor nos dirá, ¿no me visitasteis? ¿No me cubristeis? ¿Enfermo? ¿En la cárcel? ¿Cómo estamos en este momento, hermanos, en relación al pasaje bíblico? La invitación, hermanos, es que debemos servir al Señor a través de su palabra. Y como decía hace un momento, nuestra fe debe de estar en acción. Nuestra fe ha accionado en este tiempo de necesidad. Cuando algunos han quedado sin trabajo, algunos no lo tienen, llevan tiempo. Cuando algunos están necesitando de que le demos un suéter, una cobija, o como decía el texto, por lo menos agua fría. Dice el versículo 46, e irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. El tema es castigo eterno o vida eterna. Juan 5:29, hermanos, quiero leer este versículo. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Los que hicieron lo bueno. ¿Qué queremos, hermanos, nosotros recibir? ¿Resurrección de vida o resurrección de condenación? Romanos 2:7, hermanos, también dice así: vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad. Aquí, hermanos, tenemos respuesta. ¿Cuál es nuestra decisión? ¿Vida eterna? Gálatas, hermanos, también, Gálatas 6, versículo 8 dice: porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Dios, hermanos, a través de este pasaje ya nos está mostrando. ¿Para qué estamos sembrando, hermanos? ¿Para la carne o para el Espíritu? Si segamos para el Espíritu, también, hermanos, segaremos vida eterna. Y yo creo, hermanos, que cada uno de nosotros deseamos la vida eterna. Y, hermanos, tenemos normas que seguir según la palabra del Señor. Y la invitación es, con todo este pasaje, hermanos, es servir a Dios de una, de otra forma. Podríamos decir, a lo mejor, pastora, ¿cómo voy a servir en este tiempo de confinamiento? Habíamos hablado, hermanos, hay formas en las cuales podemos hacerlo. Y miren, hermanos, yo creo que todos tenemos algún número de teléfono de nuestros vecinos. Llámenle, díganle que Dios te fortalezca en medio de estos tiempos difíciles, que Dios esté contigo. A lo mejor no tiene trabajo. Compartamos, hermanos, 1 kilo de arroz, 2 atunes. No sé, hermanos, el Señor nos invita a reflexionar para que nosotros, hermanos, tengamos vida eterna. Y yo creo que todos deseamos la vida eterna, más que el castigo eterno. Que Dios, hermanos, añada bendición a su palabra
y a cada uno de nosotros como sus hijos, como la iglesia. Dios es bueno, hermanos, y nos da un libre albedrío, en la cual podemos decidir qué es lo que deseamos, qué es lo que queremos. Pero está en nuestras manos. Dios bendiga a cada uno de ustedes. Vamos a orar. Padre, gracias te damos porque tu palabra es clara para nosotros. Gracias, Señor, porque a través de ella reconocemos, Padre, que hemos fallado, pero también reconocemos tu amor y tu misericordia a cada uno de nosotros. Padre, que nuestra fe pueda accionar en este tiempo, porque también la fe sin obras es muerta. Guíanos, que tu Espíritu Santo nos dé sabiduría para saber, Padre, cómo podemos servirte. Y gracias, Señor, porque tú sigues amándonos y mostrando que tú estás con nosotros. Gracias por tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús hemos orado. Amén. Tendremos nuestra presentación de diezmos y ofrendas. El que siembra escasamente, también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Amén. Consagración de las ofrendas. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Amén. Hermanos, comparto con ustedes los avisos para el día de hoy. Primeramente, damos gracias a Dios por los hermanos que cumplieron un año más de vida. Dios siga bendiciéndoles, hermanos, y conceda las peticiones de su corazón. También, hermanos, otro aviso es que el próximo domingo da inicio el tiempo de Adviento, un tiempo de preparación, hermanos. Cada uno en sus hogares puede preparar su corona. Y hermanos, ustedes pueden poner las velas, las 4 velas de color rojo, como ustedes lo crean conveniente, hermanos, pero en medio, hermanos, sí debe de estar la vela blanca que representa a nuestro Señor Jesucristo, pero como la luz del mundo. Hermanos, es un tiempo bonito, pero también reconocemos que estamos viviendo tiempos de incertidumbre. ¿Qué vendrá? No lo sabemos. Lo que sí sabemos, hermanos, es que el Señor es con su iglesia. Y algo que nos debe tal vez de preocupar, hermanos, es que seamos salvos, que afirmemos nuestra fe, que nos tomemos fuertemente de la mano del Señor. Quiero también decirles, hermanos, que nosotros no bendecimos, no buscamos que Dios bendiga la corona de Adviento.
porque en realidad, hermanos, eso no es parte de lo que nosotros creemos, esa no es nuestra fe. Lo más importante es recordar nuestra esperanza, que es Jesucristo, que también es humilde, que es amoroso, ¿sí? Entonces, hermanos, tomemos en cuenta esta parte del tiempo de Adviento. Queremos también invitarles, hermanos, a que sigamos ofrendando a nuestro Dios, recordando que el tiempo de diciembre es de diferentes gastos en la vida de nuestra iglesia. Hemos recibido la invitación, compromiso para poder dar una aportación para nuestros pastores jubilados. Y por ello, hermanos, es que podemos apoyar como iglesia, pero necesitamos, hermanos, que también podamos preparar nuestras ofrendas y nuestros diezmos, ya que también han sido pastores que han dado su vida en la iglesia sirviendo. Hermanos, que Dios ponga en nuestro corazón, y como dice el texto, cada uno de como propuso, y que sea, hermanos, conforme a la bendición que hemos recibido. Así que, hermanos, tomemos en cuenta estas actividades. Oremos, hermanos, por todo esto y que el Señor nos guíe y sustente. Dios les bendiga, hermanos. Hermanos, les invito a cerrar sus ojos. Vamos a implorar la bendición de nuestro Dios. Oremos. Te agradecemos, Señor, porque en este culto hemos alabado tu nombre. Gracias por tu palabra, por los cantos, por la oración, la lectura. Gracias, Señor. Ahora, Padre, nos disponemos para terminar este culto de adoración a ti, rogando, Señor, que desde lo alto la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo sea con toda tu iglesia, ahora y siempre. Amén. Hermanos, también queremos informarles que llegará a ustedes un enlace donde recibirán una invitación. Si tienen alguna duda, pueden, hermanos, llamarme, buscarme para que podamos darles las indicaciones si es que hubiera alguna duda. Tomando en cuenta, hermanos, que la invitación es para participar en el culto de luces, pero tomando nota, hermanos, en relación a la pandemia y según el foco en el que estemos. Así que, hermanos, ustedes pueden dar la respuesta a través de este enlace, hermanos. Gracias.